y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola amigas y amigos, el día de hoy queremos platicarles sobre el tema corresponsabilidad familiar. Pero antes de entrar a este tema, ¿qué te parece, Laura, si hablamos un poco sobre qué es la familia? La familia es el componente fundamental de toda sociedad. Es donde cada individuo, unidos por lazos de sangre, legal o afectivo, logran una vida en conjunto. Pero también dentro de la familia existen los estereotipos de género, que son aquellas ideas preconcebidas y heredadas que condicionan la vida de las niñas y los niños por su sexo. Algunos ejemplos de estereotipos de género en hombres serían realizar trabajos duros, les gustan los coches y el fútbol, no ayudan en la casa. En cambio, en las mujeres serían encargarse de la casa, ser sumisas y ser emocionales y llorar mucho. Podemos mencionar que los estereotipos de género afectan a la familia y no permiten desarrollarse. Al ser compartidos por muchas personas, adquieren una credibilidad falsa. Además de que el contexto familiar y social de las niñas y los niños transmite estereotipos de género a lo largo de su crecimiento y esto puede influir en su construcción de la identidad. Entonces, te deberías de preguntar lo siguiente. ¿Qué tan colaborativo eres en casa? ¿Participas en las tareas del hogar? ¿Te involucras en el cuidado de tus hijas e hijos? ¿Planeas y organizas las tareas de la casa? Con esta premisa, Laura, por favor, dinos, ¿qué es corresponsabilidad familiar? El término corresponsabilidad hace referencia a compartir deberes, derechos y responsabilidades entre mujeres y hombres. ¿Y sabían que, según datos oficiales del INEGI, las mujeres dedican 39 horas a la semana a hacer labores domésticas, mientras que los hombres solo dedican 13 horas a la semana? Veamos qué piensan las mujeres y los hombres sobre la corresponsabilidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Samantha Yutsey y hoy conoceremos algunas de las opiniones de las personas que acuden al mercado de la sierra sobre qué es la corresponsabilidad familiar. Así que acompáñenme y averigüémoslo juntos. ¿Sabes qué es la corresponsabilidad familiar? Son labores, ¿no? Los que nos ayudan. No. Responsabilidad familiar es somos todos una unión familiar, tanto el hombre como la mujer, unidos avanzamos adelante. Uno no, tenemos que ser los dos. ¿Quién debería tener mayores obligaciones en el hogar? Pues el hombre, porque si no, la mujer es la que trabaja más en un hogar cuando uno se va a trabajar. Nadie, en todo deberían colaborar, ayudar, porque pues, es algo que es de la casa. Ahorita, en la actualidad, los dos. Pues yo digo, pues nosotros somos 3 integrantes en la familia, mi esposo, mi hija y yo, y entre los 3 nos repartimos los labores del hogar. ¿Qué le diría a aquellos hombres que no contribuyen en el quehacer en el hogar? Que son unos cobardes. Son unos cobardes que no adoran el aprecio de una mujer. Pues yo digo que eso viene de la educación. Recording in progress. Y honestamente hay algunos que son machistas y piensan que la mujer lo tiene que hacer. Pero bueno, a mi fortuna encontré una persona que me ayuda, pues cuando yo trabajo o no lo puedo hacer, él me ayuda a hacer la limpieza, lavado de ropa, la comida, hasta él hace comida también. Bueno, de labores para todos y de chicos pues nos enseñaron a, bueno, nuestros padres nos enseñan cómo acomodar la cama y eso es un labor que se hace. Que es bonito estar en pareja, es bonito convivir juntos. ¡Wow! Muy interesante. Me gustó mucho la dinámica. ¿Qué te pareció a ti, Laura? Claro, la corresponsabilidad familiar es tarea de todos. Ahora, ¿cómo podemos seguir aplicándola en nuestra familia? A continuación, te presentamos estos tips para poner en práctica la corresponsabilidad familiar en tu hogar. Incluir la igualdad de ambos géneros en proyectos familiares y educativos. Enseñar y educar la importancia de la igualdad. No sexualizar colores, juguetes o gustos.
colaborar en familia y aprender juntos, colaborar juntos en las labores del hogar. ¿Y tú qué piensas ahora sobre la corresponsabilidad? Esperamos que esta información sea de utilidad para ponerla en práctica en tu hogar. Y recuerda educar con corresponsabilidad. Es necesario para llegar a un mundo lleno de igualdad. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, déjalo en los comentarios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube. Y no lo olvides, mujeres seguras Por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres presenta Mujeres Emprendiendo. ¿Ya las viste? Ellas son algunas de las mujeres que te animaron a participar. No lo pienses más y sé parte de Mujeres Emprendiendo. Bien, y cuéntanos cómo con tu esfuerzo, dedicación, entrega y creatividad abriste las puertas para mejorar tus ingresos. Comunícate al 99 33 16 68 13 y acompáñame este viernes en punto de las 13 horas por Facebook Live a través de la página de Inés Tabasco. Mujeres Emprendiendo, para mujeres empoderadas como tú. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, buena tarde a todas y todos. Soy el licenciado Luis Enrique Reyes Probata, promotor del programa PAIMED 2021. Derivados de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional del Desarrollo Social, INDESOL, y el Instituto Estatal de las Mujeres, IEM, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMED del año 2021 y del programa anual autorizado denominado Consolidando Acciones que Garanticen la Igualdad y Atención Integral de las Mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco. El día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMED. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en la caja de chat. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Y asimismo, a manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En el espacio del chat les pediremos contestar las diferentes ligas de registro y test que se estarán compartiendo en breves momentos. De esta manera quiero darle la bienvenida a todas y todos al conversatorio que nos une el día de hoy con el tema ciclo de la violencia, ¿por qué las mujeres no denuncian? Como primer punto de la orden del día, le doy la presentación y la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Aldo Gustavo Vadillo Falconi, que es monitoreo y seguimiento, que trabaja en el monitoreo y seguimiento en campo y virtual de las acciones C del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMED, quien nos presentará y nos dirigirá unas palabras de bienvenida y de exposición de motivos en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. De esta manera les cedo el uso de la voz al ingeniero Aldo Falconi para que nos exprese estas palabras. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Escuchamos muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias por la introducción, Luis. Agradecemos a la psicóloga Reina Victoria Sánchez Hernández por la participación del día de hoy, una vez más en los conversatorios del programa PAIMED.
que pues son de estrategias nacionales de las cuales es de vital importancia que todas y todos conozcamos. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, les doy la más cordial de las bienvenidas y pues les agradezco a todos los que están conectados desde el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMED, del programa de fortalecimiento a la transversalidad, de las unidades de género, las directoras de atención a las mujeres y las y los que nos siguen a través de las redes sociales. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, la saludo y pues devuelvo los micrófonos, Luis. Muchas gracias, ingeniero Aldo Gustavo Vadillo, por sus palabras de bienvenida y de igual manera dándole la importancia a la plática que vamos a tener el día de hoy, obviamente siguiendo todas estas estrategias y temas prioritarios del programa Página. Gracias por sus palabras. Siguiendo la orden del día, damos la bienvenida a la psicóloga Reina Victoria Sánchez Hernández. Te agradece mucho que nos acompañe el día de hoy en este tipo de eventos, como lo son los conversatorios, que buscan la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad y en especial de las mujeres. Ella es licenciada en psicología, realizado sus estudios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, así como ha contribuido en investigación en la UNAM durante su formación académica. Ha llevado diferentes cursos, algunos de ellos son TDAH desde la neuroeducación, terapia de juego en el Instituto de Neurociencias en el Estado de Puebla y neurociencias, curiosidad y motivación. Tiene diversos diplomados como en evaluación e intervención en la organización lingüística, un modelo integral para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el lenguaje oral y escrito en la Ciudad de México. Ha trabajado en instituciones educativas públicas, tanto también como privadas, con respecto a dificultades del aprendizaje y comunicativo, y ha recibido capacitación en la Clínica 7 Olmedo con el modelo integral a cargo de Licio Olmedo, donde laboró como terapeuta infantil. Tiene un diplomado en neuropsicología infantil en el Instituto de Neurociencias en Puebla y actualmente labora como psicóloga en el Instituto Estatal de las Mujeres a través del programa PAIMED. De esta manera le doy la más cordial bienvenida y también la presentación y le cedo el uso de la voz psicóloga Reina para que inicie con el tema del conversatorio que nos corresponde el día de hoy. Muchas gracias por su presencia y ahora sí, le cedo los micrófonos. Sí, gracias Luis por tu presentación. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos encontramos para otro conversatorio. Para mí el día de hoy es muy, creo que el tema pues es muy importante, justamente porque hablar de la violencia, hemos tenido otros conversatorios en donde se expresan ciertas, pues también ciertos pensamientos y ciertas, pues sobre todo intereses y análisis sobre lo que implica la violencia. Hoy en día tenemos lo que es el tema del ciclo de la violencia, por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, es un tema en el que invita no solo a las personas que nos encontramos aquí, sino a todas aquellas que nos siguen en redes sociales, justamente para este análisis, ¿no? Y esta reflexión. Vamos a ver qué es lo que nos tiene pues este día, ¿no? En ese sentido de qué es el ciclo de la violencia. Para mí es importante empezar con ello, puesto que a través de esto vamos a poder entender otras formas de entender la violencia, ¿no? Y que justamente que empezar con lo que implica el ciclo de la violencia. Creo que muchos, a lo mejor algunos conocen esa parte, pero es necesario empezar con ello para aquellos a quienes desconozcan de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciclo de la violencia? Bueno, pues es un modelo que es desarrollado para explicar la complejidad y la coexistencia de los comportamientos que existen en cuanto a la pareja o incluso en las personas que mantienen un vínculo o que están en una interacción, ¿no? Entonces se da una dinámica interesante que puede llevar a justamente a una violencia extrema, ¿no?
Este ciclo de la violencia es creado por la psicóloga estadounidense Leonore Walker en 1979. Tiene un carácter cíclico. ¿Por qué? Porque no hay como un fin. Ella identifica lo que es parte de la violencia, identifica que hay patrones que son repetitivos y que están en constante movimiento y que de alguna manera se vuelven a dar una y otra vez, ¿no? Hasta que se detiene ese ciclo de la violencia. Para ello es muy importante entenderla, justamente para esto. Dentro de esta misma, de lo que es el ciclo de la violencia, existen dinámicas que explican pues lo complejo que es la violencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de violencia, pues pensamos en muchas cosas, pero justamente alguna de las cosas que siempre estamos poniendo en la mesa son hacia dónde y por qué se construye este tipo de violencia, ¿no? O la violencia en sí. Te da un dinamismo que puede ser muy complejo en ocasiones de expresarlo e incluso de poder entenderlo. Sin embargo, justo este tipo de conversatorios nos permiten a nosotros acceder a ciertos análisis que puedan desmenuzar de alguna manera esos factores o esos tejidos que implican lo que es la violencia, ¿no? Entonces, también es necesario entender que el ciclo de la violencia nos permite ver la intensidad creciente de la violencia, ¿no? Es decir, qué tan intenso es en el primer episodio, qué tan intenso puede ser en el segundo, y así consecutivamente. Algo que me gusta mucho mencionar, igual que en el ciclo de la violencia, es el termómetro, ¿no?, de la violencia. Justamente nos va explicando los niveles de la violencia, y justamente el ciclo de la violencia nos manifiesta a nosotros cuánta intensidad existe en uno y otro ciclo, ¿no? También es importante identificar que dentro del ciclo de la violencia no se sucede de la misma forma, ni de la misma manera, ni de la misma intensidad. Cada dinámica de una interacción conlleva a ver diferentes cosas. Por esto es lo importante entender el ciclo de la violencia, porque no lo mismo que le sucedió, no sé, a una persona le va a suceder a otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ciclo, aun cuando la estadounidense Leonore Walker menciona que hay un ciclo, que existen ciertos parámetros que nos puede dar a nosotros para identificar en qué medida estamos y cuál es ese ciclo y cuál es la intensidad, se viven de diferente forma. E incluso también los tipos de violencia están interconectados, ¿no? Es decir, que por ejemplo yo, la relación que tengo con mi pareja, sufro de violencia y no nada más es física, ¿no?, que conlleva también la violencia de tipo física. Bueno, no solo son golpes, también esto que me provoca a mí a nivel emocional, ¿no? E incluso también si hay violencia psicológica, que siempre, por lo regular, va a existir, también conlleva a otros tipos de violencia que están interconectados, que no son solos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque incluso cuando parezcan los mismos casos y sean similares, hay cosas que nosotros podemos destacar, ¿no? Y que no va a ser lo mismo que el que le sucedió a Juanita o a Perenganito, ¿no? Entonces, es muy importante entender que dentro del ciclo se viven ciertas dinámicas y que la interacción y la forma de convivencia también forman estas dinámicas. Dentro del ciclo de la violencia hay 3 fases que identifica la psicóloga. Una de ellas, la fase previa o la fase 1, es la acumulación de la tensión, ¿no? Aquí hay acciones mínimas, justamente en esta fase se acumulan ciertas acciones que van irritando, que van haciendo a
a la relación un poco friccionosa e incluso es la etapa donde se atacan más a las esferas emocionales, es decir, hay ciertos conflictos y que aparentemente se calman, pero están en el trasfondo de esa dinámica, ¿no? Entonces, pueden ser disgustos, pueden ser comentarios, ¿no? Son acciones muy sutiles y muy acciones que no nos permitan a nosotros a lo mejor en ese momento identificarlos. Sin embargo, es esa acumulación de la tensión que se va haciendo en esa interacción, en esa convivencia, ¿no? Posterior a eso, dentro del ciclo de la violencia está la fase 2. Y bueno, ¿qué es la fase 2, no? Es justamente un hecho violento. Es la fase donde se da una agresión, donde puede haber desde golpes o sus equivalentes, es decir, pueden llegar incluso hasta el feminicidio, ¿no? Porque estalla. Lo que previamente era un conflicto simple, sencillo, o que incluso solamente habían disgustos, por lo regular en la fase 2 se vive toda esta explosión y es donde no hay un control, entonces no se está razonando, ¿no? Entonces, en esta fase incluso puede llegar hacia la violencia extrema, que puede ser un feminicidio. También es la fase donde, si hablamos de una relación de pareja, es donde justamente se suele, incluso puede llegar a pedirle a la mujer ayuda, ¿no? Y no es siempre, no es que quiere decir que siempre te haga. Sin embargo, incluso en esta etapa es donde más, donde la mujer puede incluso llegar a pedir ayuda, porque puede estar sangrando, porque puede estar siendo golpeada, entonces pide ayuda. Entonces es esta fase de agresión, ¿no? Entonces, posterior a eso tenemos la fase 3, que tiene que ver con la reconciliación, ¿no? Entonces comienza el agresor o agresora comienza a ser quien comience a tratar de buscar el perdón, ¿no? Entonces va la reconciliación, hay la esperanza de cambiar. Entonces, toda esta situación se vuelve dentro de la relación también hay manipulaciones, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo que llaman la luna de miel, ¿no? ¿Qué es la luna de miel? Bueno, vuelve la convivencia, se trata menos, la dinámica es mucho más tranquila, ¿no? Como cuando se empezó. Entonces, esta esperanza de cambios, la justificación de la violencia, ¿no? Puede llevar también a las mujeres a una confusión o a cualquier persona que sea violentada dentro de la pareja puede llegar a una confusión porque no tiene claro, ¿no? Desde la persona que me ama, pues tenemos conflictos, hay un episodio donde explotamos y pues salgo lastimada o salgo lastimado y entonces hay una confusión, ¿no? Del ser del que me quiere al ser que también me está lastimando, ¿no? Entonces se entra en una situación de conflicto, tanto físico como psicológico y demás, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender que la psicóloga, al ver todos estos hechos, ella identifica estas 3 fases dentro de una relación afectiva, lo que va haciendo que se puedan identificar estos parámetros y también la intensidad con la que va esta parte del ciclo de la violencia, ¿no? Entonces esto es muy importante, entender, ¿no? En dónde podemos encontrarnos, cuáles son estas fases, si las he vivido. Entonces, de ahí puede ser que cuando nosotros logramos identificar que estamos dentro de una relación o una dinámica dentro de una relación afectiva violenta y que se viven estos episodios y que hay todas estas fases, es donde a lo mejor entramos en este conflicto o incluso nos preguntamos, ¿qué hago entonces? ¿No? ¿Qué hago cuando vivo todo esto? Y que pareciera ser fácil ante los ojos de los demás, pero para mí es muy difícil, porque sé que algo está pasando,
pero no puedo, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos en la parte mucho más compleja e interesante de este tema, que tiene que ver con por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Entonces, algo muy importante que dentro de lo que se puede observar o lo que se puede, e incluso muchas personas o muchos investigadores que tienen que ver con la violencia, que investigan toda esta parte, ellos mencionan que es muy importante ver la dinámica que se vive con la violencia, verlo desde lo más complejo. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como incluso en muchas ocasiones podemos pensar, ¿no? No es sencillo vivir maltratado, sobre todo cuando esta interacción se vuelve repetitiva e incluso confusa, ¿no? Entonces, los malos tratos no son hechos aislados e incluso se pueden postergar durante muchos años, y esto va debilitando las defensas físicas, psicológicas de la persona agredida o de la persona violentada. Esto va generando miedos o un sentimiento de impotencia, rabia, ¿no? De pronto mucho coraje. Entonces todo esto es muy interesante, muy importante, porque incluso se manifiesta, pero no quiere decir que se hable o que se exprese, ¿no? Esto se vive dentro de esa dinámica, dentro de esa interacción que hay entre todos o más personas, pero incluyendo en la relación, vamos a irnos a las relaciones de pareja, incluso estas defensas físicas y psicológicas van generando cosas, ¿no? A nivel emocional, a nivel psíquico y a nivel físico también y social. Entonces, esto no nada más es algo que le compete a la mujer, o que la mujer solamente es quien es violentada, o el hombre, ¿no? Entonces, justamente esta situación es algo mucho más complejo, porque no solamente afecta a la mujer, sino también indirectamente a hijas e hijos y demás, ¿no? Entonces, también la sociedad es un problema social, es algo que se habla mucho y que representa también en lo económico, en el desarrollo económico, digamos, que hay recursos que justamente se dirigen a la población violentada, a las mujeres específicamente, pero que no deja de ser de alguna manera algo que impida un desarrollo económico, porque se invierte demasiado cuando son situaciones que todos diríamos, no, pues no habría la necesidad de generar ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, nosotros hemos visto todo lo que implica la violencia, lo que también se ha erradicado, pero que aún sigue estando, y que se tienen que tomar acciones y estrategias, ¿no? Entonces, también hablar de los malos tratos o de incluso de una interacción donde hay violencia, se producen ciertamente dentro del vínculo afectivo, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja. A veces sin presencia de otros, ¿no? A veces incluso delante de hijos, hijas, ¿no? Entonces, esto se hace visible ante los demás, solo la familia o incluso las mujeres y los hombres o la pareja en sí es quienes saben de esta interacción, ¿no? O a lo mejor algunos vecinos que escuchan algo, ¿no? Pero siempre se da en la intimidad de una relación, ¿no? Entonces, incluso se llega a ocultar por la mujer lo que se padece, ¿no? Entonces, ¿qué existe dentro de esa interacción violenta? Pues hay vergüenza, ¿no? Del no saber cómo parar, por ejemplo, lo que veíamos del ciclo de la violencia, al saber que yo, por ejemplo, luego identificar ahorita que a lo mejor si estoy dentro de una relación violenta, entonces me da vergüenza uno saberlo y no saber cómo parar, ¿no?
o de no haber parado en su momento a tiempo, o también de haber elegido a esa persona, a mi pareja, o de no poder también cambiarlo, porque existe la esperanza de hacer cambios y de que nosotros, nosotras, somos responsables de esos cambios. Entonces, todo esto existe detrás de, entonces, no solamente es la cuestión del problema social, incluyendo lo económico, sino también existe los conflictos interpersonales, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me impide hacer, por ejemplo, una cultura de denuncia, ¿no? Por ejemplo, ir y ejercer, pues, mi derecho, ¿no? A hacerle mi denuncia y hacer valer mi derecho. Entonces, es una pregunta que todos nos podemos, todas nos podemos hacer. Sin embargo, a veces es también muy complejo de explicar, pero también de entender, ¿no? Entonces, no solamente es porque la mujer o porque la persona violentada lo acepta, ¿no? Entonces, la esperanza incluso de cambio, de que el otro cambie, de que el otro ser cambie, impide que cuenten qué les pasa o que puedan pedir ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que limitan la denuncia? Bueno, pueden existir muchos factores, ¿no? Pero dentro de ellos, algunos que yo logré pues analizar y identificar, pues existe un miedo, ¿no? Existe la violencia, va construyendo pues vivencias, ¿no? Construye las experiencias desagradables, ¿no? Dentro de una relación. Y entonces, ¿esto qué se genera? ¿Cómo esto construye un miedo hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Entonces, y no solo existe un miedo a partir de esas vivencias, a partir de esos sentimientos, sino una vergüenza, ¿no? ¿Derivado de qué? Bueno, de los prejuicios, de las creencias, de los estereotipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una persona, ¿no? Que entonces tiene que aguantar a su pareja porque no tiene el apoyo de los padres, por ejemplo, porque le dicen que con quien se casó tiene que estar, ¿no? Entonces, si analizamos esta situación, ¿qué es lo que hay dentro? Bueno, pues hay prejuicios, hay estereotipos, hay estos pensamientos de tú tienes que estar al lado de alguien porque pues es tu sostén económico y porque pues es el que te tocó, o es la que te tocó, ¿no? Entonces, justo bajo estos prejuicios, bajo estas creencias, se construye una vergüenza y se construye también el quedarse, ¿no? En una relación que lejos de causarme una felicidad o una tranquilidad, me está generando todo lo contrario. Entonces, ¿qué otros factores que limitan realizar una denuncia? Bueno, las barreras institucionales, ¿no? Hablemos de que, bueno, hay incluso dentro de las instituciones que se vive toda una discriminación. Y hablemos, por ejemplo, de las mujeres indígenas, ¿no? Que se les ha negado mucho y que se le ha discriminado mucho, ¿no? Incluso por ser de una etnia en donde se le ve de un menor valor y que incluso hay factores que limitan este acceso a una denuncia, a la salud, entre otros, ¿no? Entonces, estas barreras incluso pueden ser desde este tipo bajo los prejuicios y bajo las creencias y bajo, por ejemplo, si tal institución no tiene una perspectiva de género, ¿no? Si yo no tengo una perspectiva de género, entonces también estos prejuicios, estas creencias que son construidas en la familia, que son replicadas y que generan este reflejo cultural machista o este reflejo de la cultura donde pues la mujer es sometida, entonces pues es muy difícil que yo pueda realizar mi trabajo como servidor público o como cualquier persona que esté en una institución
ejercer de alguna manera mi cargo con esta, pues con una sensibilidad y con objetividad, ¿no? Entonces, estas barreras institucionales que muchas veces se han replicado a lo largo de los años y que de alguna manera van concebidas, hacen que la mujer o cualquier otra persona les dé miedo o no quieran acudir a denunciar porque dicen no me van a hacer caso, me van a ignorar, me van a echar la culpa, ¿no? Justamente el día del lunes se hablaba de la ley Olimpia y algo muy interesante dentro de todo eso fue la parte donde Olimpia se da cuenta de las obstrucciones, de las barreras que hay para que ella pueda entablar su denuncia, para que pueda ser vista y sin embargo fue revictimizada. Entonces, estas barreras institucionales que no solo le pasa a Olimpia, sino a otras mujeres e incluso a otras personas, llámese hombre, del género que quieran, ¿no? Entonces, toda persona debe tener el acceso a ejercer su derecho e incluso a denunciar, pero existen estos factores que no permiten llegar, ¿no? O que se ha construido y que aunque se está construyendo cosas, aunque las instituciones ahorita han adoptado perspectivas de género e incluso otros modos o modelos de ver esta situación, todavía hay muchas cosas porque construir, ¿no? Entonces, otro de los factores que limita la denuncia tiene que ver el sentimiento, las emociones, ¿no? Cuando hay un vínculo fuerte con otro ser, entonces hay un sentimiento y este sentimiento de amor juega un papel muy importante dentro de una interacción violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se juegan estas emociones y es muy difícil entender o comprender que una persona que amo y que dijo amarme me lastima, ¿no? Y entonces en el juego de estos sentimientos, pues bueno, pues yo no puedo actuar o estoy en la esperanza de un cambio o me permito darme una oportunidad, ¿no? Entonces, dentro de esos sentimientos, pues es muy fuerte justamente porque limita e incluso llegar a hacer una denuncia o incluso a llegar a parar esta violencia o este ciclo de interacción violenta, ¿no? Entonces, todos estos factores son construidos a través de las vivencias, de los sentimientos e incluso del núcleo familiar, ¿no? De lo que yo he ido aprendiendo y también todas estas vivencias y estas experiencias se ven reflejados en lo que vemos hoy en día como la cultura, donde existen estos prejuicios y estas creencias que pues subordinan a la mujer, ¿no? Y que dan de alguna manera pues esto que llamamos patriarcado en ciertas cosas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si me van siguiendo en estos factores, hay muchas cosas, e incluso hay cosas que a lo mejor no analicé, y que a lo mejor ustedes desde su experiencia han visto otras, ¿no? Han observado otras. Entonces, esto es muy importante tenerlo en la mesa, porque no solamente es la mujer o es el hombre que está allí, ¿no? Que vive la violencia, sino que no va a ser igual que Juanita, que María, que otra mujer, ¿no? Entonces, cada una tiene sus vivencias, sus experiencias, sus pensamientos, sus creencias. Entonces, a partir de eso, generar el decir, bueno, con facilidad del por qué la mujer o por qué otra persona no denuncia si es violentada, es también nosotros hablar desde nuestros privilegios y hablar desde donde nosotros nos tocó estar, ¿no? A lo mejor yo hubiera hecho otra cosa, sí, pero no eres Juanita, ¿no? Entonces, cada persona
cada individuo trae experiencias, un núcleo familiar, es construido por la misma sociedad. Entonces, todo esto se ve de alguna manera constituido en lo que implica la violencia, ¿no? Y cuáles son estos factores que son barreras para que yo o para que alguien más pueda hacer una denuncia, ¿no? Entonces, también hablar de esta parte es hablar de los mitos culturales. ¿Por qué quiero hablarle de los mitos culturales? Porque son elementos que perturban el problema y que hacen que se resista a un cambio, ¿no? Es decir, son pruebas racionales que tienen que ser desmentidas porque los mitos cumplen funciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones? A mí sí me gustaría comentarle estas tres funciones que tienen que ver los mitos culturales, ¿no? ¿Y cuáles son esas? Bueno, una de ellas es culpabilizan a la mujer, ¿no? Estos mitos acerca de la provocación, del masoquismo, de que la mujer sufre porque quiere, de que porque provoca la mujer con su forma de hablar, con su forma de vestirse, con su forma de comportarse. Entonces, estos son, dentro de estas funciones de sus mitos culturales, existe pues esa función de culpabilizar a la mujer. También tenemos lo que es la segunda función, naturalizar la violencia, que es lo que llamamos la normalización, es decir, el matrimonio es así, los celos son el condimento del amor, es la chispa, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos comentarios o cuando expresamos estos pensamientos, estamos de alguna manera reflejando lo que es natural para nosotros, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener a un niño o a una niña que llega a un colegio y que no, y que en su convivencia ha sido violenta y que entonces llega a un aula y tampoco sabe convivir. Sí sabe, pero va a saber convivir con lo que aprendió. Entonces, ¿qué aprendió? Bueno, a lo mejor ver a mis padres violentándose, gritos, ¿no? Entonces, pues tiendo a hacer lo mismo, ¿no? No solo por lo que aprendí, sino por lo que me va constituyendo mis experiencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces pues comienzo a convivir de la manera que estoy familiarizada, ¿no? Entonces naturalizo que es una forma de convivir, ¿no? Y pellizco al compañero o pellizco a la compañera. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor para ella es natural, porque es la parte de la convivencia. Sin embargo, vienes de una familia donde hablamos con respeto, donde hay esta participación en conjunto, entonces también donde se respetan lo que expresas y lo que tú necesitas. Entonces, para un niño esto no va a ser, o una niña que vive en una familia que se respetan mutuamente, entonces esto no va a ser parte de su convivencia. Además, que es una interacción insana, porque me produce un daño, ¿no? Entonces, esto de naturalizar o la normalización que tenemos de la violencia, justamente es una de las funciones de los mitos culturales. Otro de los mitos culturales también es impedir que la víctima salga de la situación, ¿no? Es decir, ahí entran los mitos acerca de lo que implica la familia, de lo que es el amor, de la abnegación, de la maternidad, ¿no? ¿Qué implica para ti la maternidad? Bueno, es que tú no puedes dejar a tus hijos o a tus hijas sin un padre, ¿no? Entonces, bueno, es que el amor de pronto es doloroso, ay, bueno, pues es un grito, ¿no? Entonces, todo este tipo de creencias e incluso de prejuicios o estos mitos impiden, tienen tres funciones, ¿no? Culpabilizar, naturalizar e impedir que la víctima o la persona que está viviendo violencia salga de esa situación.
Dentro de todo esto también, cuando nosotros entendamos el ciclo de la violencia, también es indispensable considerar los daños, no solamente los daños visibles, sino también los daños invisibles, ¿no? Es decir, cuando se trabaja o incluso cuando uno puede identificar una relación así, en la interacción abusiva o en la interacción violenta entre las personas, se vive toda una situación, ¿no? Hay tanto daños que lo podemos notar, pero hay daños también que no son visibles y estos son también los que ocasionan incluso muchos daños emocionales que paran o que no permiten que se haga una denuncia, ¿no? Entonces, dentro de eso también hay ciertos momentos, ¿no? En el que se da el ciclo de la violencia, pero también hay un momento en el que si se logra hacer la conciencia de lo que es esa interacción, hay una toma de decisión para un proceso de cambio, pero lleva su tiempo e incluso es indispensable tomarlo en cuenta, ¿no? También dentro de eso hay un deterioro en la salud física, en la salud psicológica, en la social, ¿no? También los apoyos sociales son muy importantes para trabajar esta parte, ¿no? Con la persona violentada. También identificar las fortalezas o los factores de protección que tengan, ¿no? Que se cuente. Por ejemplo, una red de apoyo. Todos estos son, digamos, factores que se tienen que tener en cuenta para generar ciertos cambios, ¿no? Y que la mujer pueda identificar también, porque a veces es muy difícil hacerlo solo. Entonces, ¿qué cuestiones a manera muy general se pueden tener en cuenta en una intervención con una mujer maltratada? Bueno, pues desde la interacción entre lo social y lo individual, es decir, no solamente estas cuestiones interpersonales, sino también cómo se encuentra constituido la sociedad, los prejuicios, ¿no? Desde estos aspectos pues macrosociales, que son las creencias, los valores culturales, la concepción acerca de la obediencia, del poder, ¿no? Esta hablemos de la legitimización de lo que es institucional sobre lo que es la violencia, ¿no? Los modelos violentos, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Todo esto son aspectos macrosociales que son necesarios tenerlos en cuenta, porque justo hablaba al principio de esta complejidad y no solamente dentro de esa complejidad está las cuestiones interpersonales, sino también estos aspectos macrosociales. Y si nos damos cuenta, son muchos, ¿no? Entonces también los aspectos microsociales, ¿no? Del entorno inmediato, de la comunidad, de lo que está de alguna manera cerca de la persona, ¿no? De la misma comunidad. Y obviamente todo aquello que, los aspectos psicosociales, todo aquello de lo que el individuo pues dispone o de lo que ha adoptado, como las habilidades, sus actitudes, sus valores, la conducta. Lo que le mencionaba acerca del ejemplo de la niña que crece en un entorno familiar violento, entonces se apropian de esas actitudes, de esas conductas, y entonces pues se enfrenta a una interacción en la escuela y que es una forma de adaptación, ¿no? Finalmente, yo aprendí esto y pues es lo que yo logro pues realizar, ¿no? Y que en la medida posible es lo que me permite a mí resolver. Pero entonces, esta convivencia no me va a permitir, bueno, o estos comportamientos violentos no me va a permitir a mí, como persona, pues convivir con el otro, ¿no? Entonces tiene que ver también con esta parte de la convivencia. Si yo no sé convivir, entonces es muy probable que
pues sea rezagado, que no me permita esta convivencia porque hay reglas sociales también, ¿no? Y dentro de esas reglas pues también está el no hacernos daño, ¿no? Lore Heinzen es un investigador acerca de la violencia, de la construcción de la violencia, y él menciona que cualquier estrategia para eliminar la violencia en contra de las mujeres debe confrontar las creencias culturales y las estructuras sociales que la perpetúan. Es decir, es indispensable tomar en cuenta todo lo que se ha mencionado, incluyendo algunas cosas que a lo mejor no logré poner hoy en día en la mesa, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque no solamente, si nos damos cuenta, no solamente son estos mitos culturales, ¿no? Sino es una estructura social que ya está hecha y que poco a poco se va, pues de alguna manera derribando, ¿no? No sé si alguien quiera aportar algo, mencionar algo en cuanto a lo que es por qué las mujeres no realizan una denuncia. Antes de pasar a ello, yo sí quisiera hacerles una pregunta. Y a lo mejor si aquellos que nos están viendo en redes sociales identifican algo, ¿no? Lo importante del día de hoy es esto, justamente, reconocer que, incluyendo aunque sea muy doloroso, podemos hacer algo, generar un cambio. Y claro que se puede realizar esos cambios entendiendo que vivimos en una situación de violencia y cuáles son esas fases en las que nos encontramos, la intensidad y esos niveles en lo que podemos encontrarnos. Y por supuesto, al hacer conciencia, generar estrategias para dicho cambio. Entonces, también para aquellos que, o aquellas también que están en día y que conocen y que saben sobre esta parte de la violencia, la pregunta es, ¿por qué la mujer no denuncia? La pregunta es, bueno, sí, ¿por qué no lo hace? ¿No? Hay un trasfondo, pero más que cuestionar, en esta parte me cuestiono a mí, en el sentido de sin los conocimientos que hoy en día tengo, ¿qué haría si yo viviera una situación de violencia? Por ejemplo, algo muy que he identificado que se ha observado mucho, que muchos profesionistas podemos compartir, si no me dejan mentir en ese asunto, es justamente que se hace mucho más difícil. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, tenemos una profesión, ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, se entiende que sea violentada porque no estudió. Y esos son uno de los mitos culturales, ¿no? No estudió y entonces se entiende que no, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que la violencia no pasa solamente porque tengas un nivel económico bajo o porque porque no tengas estudios, ¿no? Sino eh, todos estamos expuestos a vivirlo, ¿no? Sin embargo, ha encontrado cosas, ¿no? Donde, bueno, profesionistas, me es difícil aceptarlo porque, ¿qué van a decir el otro? ¿No? Y si yo lo identifico hoy, ¿qué va a decir el otro o la otra de mí? Entonces, desde ahí podemos notar que esas barreras que en algún momento nosotros podamos sentir, también lo puede sentir el otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir. Quiero, para finalizar, pues decirles pues una frase que encontré y que me encantó mucho para compartir el día de hoy con ustedes, y es, el amor es amor si conoce los límites. Desde que nacemos encontramos la satisfacción a través del otro, pero si esa satisfacción no tiene límites, la satisfacción que provee el vínculo amoroso es caníbal. Esto lo dijo Piedad Ruiz y me parece muy interesante y digno de analizar. Entonces, espero
que alguien pueda comentar algo. Si no, pues eso es todo lo que el día de hoy les traigo. Muchas gracias, psicóloga Reina Victoria, por la exposición, por el tema que tocó el día de hoy también, por toda esta plática informativa que nos ha mostrado. Obviamente, siempre tocando este tema de por qué las mujeres no denuncian. Obviamente, creo que ya se ha expresado que existen diversos factores los cuales pueden afectar y tengan pues, accionar negativo de las mujeres. No puede ser la raíz psicológica, y sé que en esa parte usted es experta. De esta manera, quiero abrir un pequeño espacio para que todos aquellos o todas aquellas que quisieran hacer una pregunta o dar un comentario puedan hacerlo en este momento, levantando la mano o colocando en el chat. De igual manera, recordarles que ya se encuentra la liga de registro y de encuesta de satisfacción, así como también el registro de asistencia en la caja del chat. Si no lo han contestado, por favor, contéstenlo, ya que sería de mucho ayuda. Creo que la maestra Vanessa Colorado Arias tiene la mano levantada. De esta manera les doy el uso de la voz. Gracias, Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, pues quiero felicitar a la psicóloga Reina por su valiosa aportación. Y también en cuanto a la pregunta que ella nos hacía, ¿no? ¿Por qué no denuncian las mujeres? Yo creo que más bien es por qué se tardan tanto tiempo en denunciar, ¿no? Porque este ciclo de la violencia es repetitivo. Como bien ella decía, tiene 3 facetas, pero creo que regresar nuevamente cada vez que sucede un hecho violento y volver a querer empezar con la misma persona a hacer las mujeres, esta parte de que se te olvide, ¿no? Toda esta reconciliación, el proceso que lleva la reconciliación, que es la parte 2 del ciclo de la violencia, creo que es lo que hace que las mujeres tarden mucho en denunciar, ¿no? Desafortunadamente hay mujeres, como bien decía ella, que todos los mitos que pueden haber tras una mujer violentada no solamente se da en nivel socioeconómico alto o mujeres que tienen un nivel alto académico, se da en todos los niveles. En todas las mujeres podemos haber vivido en alguna etapa de nuestra vida violencia. Es por ello que yo agradezco y le doy a una felicitaciones por todas sus aportaciones ante este tema. Es un tema que a la vez pareciera que es muy fácil de poder expresar, pero sin embargo tiene sus complejidades, ¿no? Tiene el por qué llegar y repetir por años el mismo ciclo. A veces, otro mito que ella también mencionaba es que les gusta a las mujeres, ¿no? Es totalmente, es algo incongruente, eso es un mito, no es una realidad. Las mujeres, desafortunadamente, cuando caen en el ciclo de la violencia, no identifican, no se dan cuenta que es repetitivo. Pueden pasar años, 10, 15 años en este mismo ciclo de la violencia y está repitiendo los mismos patrones y pareciera que hasta se les olvida, ¿no? Porque debido a todo el proceso, toda la dependencia y codependencia, no solo económica, sino emocional. Había una parte que Reina mencionaba que era, al final creo en su frase, algo de la dependencia hacia la otra persona, ¿no? Algo así refería, que porque siempre estamos en dependencia de alguien más. Entonces, es cierto, toda esta codependencia emocional que nos han enseñado desde muy niñas, es la que nos hace persistir muchas veces en ese ciclo de la violencia, porque no queremos estar solas, porque no nos educaron para estar solas, sino que nos educaron para tener a una persona al lado. Nos han dicho tantas veces que es la persona que elegimos. Eso es falso, no lo elegimos, ¿no? Simplemente, si tú lo elegiste, pues, te crean ese complejo hasta de elección, ¿no? Yo no quiero para mí un hombre que me agreda. No me puedes decir, elegiste, no le podemos decir a una mujer, es que tú elegiste a esa persona que te agrede. Ella no lo sabía, ¿no? Y hasta en eso le estamos metiendo esa creencia de que fue tu decisión, cuando realmente la violencia no depende de las mujeres, ¿no? Entonces, toda esta parte que refiero a que desde niña te han inculcado, te han educado, que tienes que aguantar, porque también otra de las frases muy referentes hacia los términos de la violencia es tu cruz,
¿no? Entonces, todas estas frases que pareciera que son etiquetadas y que nos marcan, prevalecen en el ciclo de la violencia, ¿no? También el dicho de la abuelita, si yo aguanté a tu abuelo tantos años y mira, al final estoy con él, ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente de que los matrimonios que tienen 20, 30, 40, 50 años de estar juntos no es porque haya habido amor, no es porque haya habido respeto. En la mayoría de los casos porque hubo una mujer que toleró mucha violencia y que aguantó. ¿Sí? No fue porque hubiera buenos tratos o porque quisiera ver la perseverancia de una familia feliz, ¿no es cierto? Eso es totalmente erróneo. Yo soy fiel creyente que es porque hubo una mujer que toleró violencia. Gracias, Luis, esta es mi aportación. Felicidades, Reina. Muchas gracias, maestra Vanessa Colorado Arias, por sus palabras. Y también creo que cabe recalcar que todo lo mencionado hace alusión a que pues una mujer que esté en este tipo de situaciones necesita toda la ayuda posible, por eso el instituto está para este tipo de situaciones, pero queramos o no, existen diversos factores los que pueden hacer que la mujer no tome las decisiones adecuadas. Obviamente existe una presión por parte de la pareja en algunas ocasiones, ya sea generando una violencia psicológica o también una violencia económica. Entonces, hay que entender que no todos los casos son iguales, que todos los casos tienen diferentes contextos, y siempre intentando apoyar y buscar la manera en que pueda salir ilesa esta mujer en cualquier situación, porque pues, sabemos que a veces ciertas acciones pueden llevar ciertas consecuencias no tan negativas, y cuando no existe pues, este apoyo o este cuidado, pues ya ahí vienen que las mujeres a veces reciban eh, accionares negativos que no les convienen mucho. Psicóloga Reina, muchas gracias por su pues, exposición del día de hoy y por el apoyo en este conversatorio. Checando el chat, checando aquí en la pantalla, lo que nadie más tiene una duda o un comentario que agregar. De esta manera, solo quisiera preguntarle, psicóloga Reina, si usted desea agregar algo más al conversatorio del día de hoy. Ok, tiene el micrófono apagado. No sé si... No se le escucha, psicóloga. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, pues nada más que agradecer. Justamente algo que mencionaba también en la frase es esta de que el amor, en el amor también hay límites, ¿no? Y no solamente tiene que ver con pues todo esto del romanticismo, ¿no? Sin embargo, claro que puede existir entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, algo muy específico de la frase es que tampoco nos enseñan a poner límites, ¿no? Y creemos que en el amor todo lo puede y incluso se pueden tolerar muchas cosas. Pero hay cosas que tampoco podemos negociar, ¿no? Porque atentan contra nuestra integridad física, ¿no? Y psicológica. Entonces, solo eso y agradecerles por su atenta pues, atención. Muchas gracias, psicóloga Reino. Agradecerle una vez más a usted por su tiempo y por el apoyo, además de esa exposición que nos ha brindado en el conversatorio del día de hoy. De esta manera, agradezco una vez más a todos los participantes y presentes el día de hoy por estar con nosotros en el conversatorio. Antes de pasar al último punto del día, quisiera recordarles que sigan en la caja del chat la encuesta de satisfacción, la lista de asistencia, a los diferentes tests que se nos han presentado. Si no lo han contestado, por favor, se les pedirá muy amablemente que puedan hacerlo. Esto nos ayudará para conocer su perspectiva en el conversatorio, también un poco sobre el tema y qué cosas podemos mejorar para futuros conversatorios. De esta manera, quisiera cederle el uso de la voz y darle la bienvenida, presentarlo una vez más a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, en representación de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, para que nos exprese en breve las palabras de despedida del conversatorio actual. Maestra Vanessa, nuevamente bienvenida, le cedo el uso de la voz. Gracias, Luis. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Agradecer nuevamente a la psicóloga
psicóloga Reina, por su conocimiento, por su tiempo, por su dedicación a este conversatorio. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, les agradezco a todas y a todos los que han estado hoy atentos a este conversatorio. Espero que todos y todos tengan una excelente tarde y nos vemos el día viernes. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Vanessa Colorado. Igual, nuevamente, muchas gracias, psicóloga Reina, por su compañía el día de hoy. Invitarles a que nos sigan en estas actividades, en los próximos conversatorios. El próximo será el viernes, entonces ahí esperamos verlos a todos ustedes los presentes. Y también, si tú o alguna conocida ha sufrido algún tipo de violencia, no duden en llamar a la línea Mujeres Seguras, que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico, al 99 33 16 68 13. Esa es la línea Mujeres Seguras. Y también, por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, vuelvo a agradecer a todas y todos por su asistencia el día de hoy, esperando su apoyo para los próximos eventos. Que pasen un excelente miércoles, que pasen una excelente tarde y nos vemos pronto. Adiós.